Bien, señores, don César Zapata. A su ¿Cómo está orden. usted? Estamos bien aún. República Dominicana ha sido invadida desde el viernes pasado por un organismo que se dice ser la gente que lleva la paz a todas partes del mundo, pero resulta que lo que la gente percibe es el desorden y romper con la barrera de la tranquilidad espiritual, del desenvolvimiento natural de nuestros pueblos. Me refiero a la OEA y a la ONU. Me gustaría, porque he sentido en estos últimos días como una especie de incertidumbre colectiva respecto a este tema tan lacerante que ha sido para nosotros, por todas las implicaciones que tiene a nivel nacional e internacional, el haber nosotros, el habernos involucrado en un proceso de regulación que es legítimo y obligatorio para nuestro país. Don Pedro Vergés, que es nuestro representante ante esos organismos, habló, yo diría con un alto nivel de decencia y un alto nivel de control de sus emociones, porque de verdad que los desaciertos y los dislates que el señor representante de Haití expuso, señor Leonel Renaud, este caballero expuso ante ese organismo, es sorprendente. Pero además, el problema de eso es el trasfondo malintencionado, porque son datos que ellos saben que son falsos. Ellos están manejando conceptos y poniendo al aire expresiones que ellos saben que no son ciertas. Como es el caso último del último dislate en el que se dice que no había estudiantes universitarios, en la Autónoma, específicamente de Santo Domingo, y el profesor Jesús de la Rosa, que ha sido siempre un gran defensor de la universidad y un patriota, ¿verdad? Pues ayer mismo me mostraba una lista de 1.438 estudiantes matriculados de nacionalidad haitiana, pero con la característica de que no se le aplican las mismas rigurosidades que se aplica a los extranjeros en la UAS, es decir, que tienen privilegios, porque en la UAS hay unas tarifas para extranjeros y hay unas exigencias para extranjeros que no se les hace a los estudiantes haitianos. Pero mira, con lo que tú planteas del problema del nivel de incertidumbre que esto genera y que indudablemente impacta a la población, al lado de ese nivel de incertidumbre que implica, por supuesto, una situación psicológica de inestabilidad que repercute en la conducta de la ciudadanía, sin duda alguna, también aparece la necesidad de resolutarlo, de buscarle una salida a eso. A nivel psíquico, cognitivo, el sujeto trata de buscarse una explicación, de darse a sí mismo una explicación cuando no la tiene de manera ya, digamos, oficial. Entonces cada uno comienza a buscar su propia posible explicación por un problema que se llama disonancia cognitiva. Cuando el sujeto está en una situación en la que no puede realmente manejarse a nivel cognitivo, él necesita la consonancia, necesita armonizar ese estado de incertidumbre. Y en el caso de los dominicanos lo han estado haciendo de múltiples maneras, muchas de ellas inadecuadas, como es el caso de poner de manifiesto el viejo problema de la desidentidad del dominicano. Es decir, no tenemos claro qué es lo que es ser dominicano y asumimos de manera muy fácil cualquier propaganda que venga del extranjero. Y ha aparecido una franja de dominicanos que ha confundido, absolutamente confundido el conflicto y se ha puesto incluso de espaldas a su propio país. Esto, no voy a mencionar el nombre de nadie, pero hay incluso comunicadores que no pueden tratar el tema con cierto nivel de ecuanimidad, se alteran tremendamente, da la impresión de... porque hay varias razones para uno perder los estribos. Una de ellas es cuando tú estás consciente de que no tienes razón, no tienes argumentos para poder convencer, ¿verdad? Otra es cuando estás vinculado emocional y afectivamente al tema. O económicamente. O también económicamente puedes hacer el teatro. En el plano del vínculo afectivo está otro componente que enrarece la posibilidad del debate. Y es que, bueno, siendo esto una isla, ha sido siempre un punto de tránsito, de intercontacto de diferentes grupos étnicos y migratorios, y nos hemos fundado sobre esa base.
no solamente España, sino que ya sabemos aquellos famosos estribillos que preguntan que en la noche quién soy, por la mañana soy etíope, en la tarde soy español, y bueno, muchas mezclas de etnias tiene República Dominicana. El problema es que la nacionalidad, la fundación de un Estado-nación es un procedimiento primero jurídico y luego impacta en el imaginario colectivo. Entonces, no importa si usted tiene un tío quinto o un familiar no sé dónde que es de tal o cual origen, eso no tiene que ver. Lo que tiene que ver es si usted ha internalizado los valores de la nacionalidad dominicana y de nuestra lengua, cultura y de nuestras tradiciones. Si usted tiene eso y usted tiene unas condiciones legales y legítimas, o mejor dicho, legítimas y legales, entonces usted es dominicano y usted está en la obligación de defender incluso esa condición de ciudadano dominicano. Pero entonces hay un grupo de personas que no sé por qué, al tener un familiar extranjero cercano, han creído que esto es una cacería de brujas. Yo tengo una amiga escritora que es de origen creo que libanés y puso en su red de Facebook bueno, su temor de que la tomaran y la pusieran en el Líbano cuando ella no sabe hablar la lengua, ni conoce a nadie y no sé cuánto. Es que no se trata de eso, se trata de organizar la casa. Es verdad que hay una culpabilidad del Estado dominicano histórico, ¿verdad?, que permitió el ingreso de extranjeros. En el caso de los haitianos, el 84% de la extranjería en la República Dominicana es haitiana. Es verdad que hubo unos vínculos, unos contubernios entre los gobiernos en un periodo determinado, en el que prácticamente se usaron como si fuesen condiciones de semiesclavitud. Es verdad que un grupo de personas se establecieron aquí de manera ilegal, pero en algún momento había que organizar la casa. Y llegó ese momento, fue ahora. Entonces, los haitianos realmente lo que están aprovechando es la cúpula política haitiana, aprovechando todo esto para ocultar una serie de factores, como por ejemplo, Pedro Vergés hablaba de cómo se legitimó un gobierno con un 13% de la población votante, porque la mayoría allí, casi un 70%, no tenía documentación y por tanto no calificaba ni siquiera para votar. Entonces, ese gobierno que está ahí está legitimado por un 13% de la población de haitianos, y eso es lo que se quiere ocultar. OEA y Naciones Unidas deberían estar en Haití observando esta situación. OEA y Estados Unidos deberían estar en Haití tratando de que los aparatos del Estado haitiano funcionen para poder documentar y darle estatus legal a sus propios habitantes. Yo creo que donde hay apátridas es en el propio territorio haitiano, sujetos que no tienen ningún estatus, que no tienen un solo documento. No solamente la tragedia de la pobreza, sino que tampoco tienen un solo documento. Sí, pero hay un documento que lo ampara a todos. Su Constitución. A la Constitución, claro que sí. ¿Qué es lo que pasa? Si variamos un poquito, pero siendo vinculante el tema, a pesar de que es largo, pero quiero que por favor me lo haga corto. Nosotros nos han impuesto, nos han culturizado de muy temprana edad de Santicló o Santa Claus. Nos ponen un arbolito de Navidad, que es un pino con copos de nieve. Nos ponen una gorrita roja, que parece un copo de nieve, y entonces nos trajeron Pizza Hut, nos trajeron el inglés, nos trajeron una serie de cosas, nos trajeron la gonorrea, nos trajeron una serie de cosas, la penicilina, nos trajeron la marihuana, nos trajeron el béisbol, y nos lo impusieron. Fíjate que el béisbol es en inglés, que se out, strike, right tree, sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros nos estamos debatiendo en lo que usted comenzaba a plantear en días pasados, que no lo concluimos, pero que a lo mejor ya la próxima semana, con este pedacito que lo estoy añadiendo, fíjense como nosotros hemos sido marcados con la cultura norteamericana. Sí. Sin embargo, usted busca, por ejemplo, a pesar de nosotros haber sido invadidos 22 años por Haití, aquí no hay un restaurante que usted pueda comerse una comida haitiana, no hay lugar donde usted pueda bailar música haitiana, no hay lugar donde usted pueda ir a aprender creol, por ejemplo, no hay un lugar donde usted pueda disfrutar ¿qué te digo?, de una buena compañía haitiana. No hay un lugar específico, por ejemplo, no hay un desfile haitiano, a pesar de que tenemos aquí una alta población. Una altísima población. Entonces, todo ese fenómeno nos tiene a nosotros como la arepa, candela arriba y candela abajo. Por arriba no tienen, ¿cómo se llama?,
norteamericanizado, y por el otro lado entonces nos quieren meter al país más pobre del mundo en donde hay tanta pobreza. Mira, los intercontactos, ya yo le he dicho muchas veces, son inevitables. Es decir, el ser humano tiende a desplazarse, a moverse. Legítimo y se mueve con toda la carga de sus valores culturales. Ahora bien, en el caso de los haitianos, el desplazamiento ha sido básicamente por un problema económico y por consiguiente quienes han venido con el fardo de la pobreza. Ese fardo de la pobreza implica precisamente todos esos elementos que tú dices. Para poder impactar en la cultura dominicana lo ha hecho a nivel del intercontacto rural, donde básicamente lo que se ha interconectado ha sido las creencias mágico-religiosas. Pero la lengua, por ejemplo el caso del creol, no ha habido la posibilidad de que eso impacte porque son muy pocos los intelectuales haitianos que han venido al país que podrían, digamos, instalar una escuela para eso. Son muy pocos las personas pudientes económicamente haitianas que han venido al país para poder montar un lugar para expendio de productos haitianos. Es decir, lo que ha venido ha sido justamente una migración de una capa muy, muy marginal, extremadamente marginal, de un país que los propios organismos internacionales lo han puesto entre los países no viables. Entonces, en la otra cara de la moneda, la situación de Norteamérica es que desafortunadamente nos impone como cultura dominante, aunque esa palabra parecería haber pasado de moda, como ahora los marxismos no se pueden discutir en República Dominicana, pero yo sigo usando la palabra de cultura dominante, la que tiene, digamos, el poder económico hegemónico de la metrópolis. Esa cultura de la metrópolis a veces es manipulada, o sea, no es un intercontacto natural, sino manipulado para obtener determinados resultados. Ahora ustedes pueden ver el caso reciente del problema de la homosexualidad, cómo se reactiva todo eso en República Dominicana, porque en Estados Unidos se estableció el matrimonio legal entre iguales. Lo que quiere decir que próximamente estaría el embajador gestionando la ley aquí. Bueno, de hecho, USAID, se ha dicho que USAID, y lo pongo entre comillas porque yo no tengo ningún documento a mano de eso, se ha dicho que USAID, o a través de USAID, la embajada está tratando de estimular económicamente para que en República Dominicana se pueda gestionar la posibilidad de que haya matrimonio entre personas del mismo sexo. Perdóneme que usted lo dijo tan bonito que yo ni siquiera me atrevo a decir la otra palabra. Están sobornando y pagando para eso. Sobornando y pagando para eso a un grupo de periodistas. Ya yo tengo la información. A un grupo de periodistas, inclusive una de ellas se presentó en el desfile de las pájaras, perdón, de la LGBT. Y un político que ahora está desacreditando el partido que lo puso a sobrevivir, como decimos nosotros, a comer. Es decir, le dio estatus que él no tenía, ni tiene porque ya salió del partido de gobierno. A comer muy bien. A comer muy bien. Entonces, se va ahí, yo sé que él está buscando ese dinero, porque él corresponde a los LGBT y la señora también. Entonces, finalmente, porque tenemos que entregar el turno, miren, eso que le planteé que es vinculante, usted tiene muchísima razón en la explicación que me dio. Lo que quiere decir entonces que nosotros lo que hemos estado recibiendo es la indigencia. Pero fíjense que en la Constitución haitiana es tan completa que ellos protegen la nacionalidad de sus ciudadanos. Fíjense que para un ciudadano haitiano recibir otra nacionalidad tiene que renunciar a la de ellos. Oiga cómo es. Ni siquiera le admiten doble nacionalidad. Pero más aún, ellos, ahora es que debiera irse la mayor cantidad de haitianos a Haití porque va a haber votaciones para que su gobierno sea legítimo. Porque la gente que está aquí puede votar allá, pero no puede votar aquí. ¿Qué le parece? Bueno, yo pienso que debe estimularse, para usar su palabra, que se vayan una buena cantidad para que voten allá y aprovechen y legitimen el gobierno. Yo creo que lo que hay que hacer es que los organismos internacionales que han estado concentrados en República Dominicana pongan su mirada en Haití y entiendan que si es verdad que hay un interés internacional por organizar esa nación y por ayudarla, tienen que comenzar por retribuir, en el caso de Francia, todo lo que implicó su botín de guerra. Tienen que retribuir, en el caso de Estados Unidos, todo lo que implicó el dominio
durante años de las aduanas y de toda la economía de ese país, tienen que reorganizar políticamente. Como Estados Unidos siempre tiene la excusa de intervenir en los países para restaurar el orden democrático, yo pienso que en Haití no hay un orden democrático, porque una minoría vota porque el resto no tiene ni siquiera documentación para hacerlo. Yo creo que en Haití no hay democracia porque hay una élite económica demasiado pequeña con relación a una población en extrema pobreza. Yo creo que en Haití no hay democracia porque no hay aparatos del Estado donde se pueda ni siquiera recurrir para buscar un documento. Entonces, si es cierto que hay un interés por resolver ese problema, deben ser resueltos en el territorio de ellos. Y por último, yo creo que es un tema que es una perogrullada. Yo pienso que los países tienen una cosa que se llama soberanía, y la soberanía se mide por el derecho que tiene cada país libre de establecer su propia legislación. Correcto. En el caso de República Dominicana hay un señor que ha defendido, por ejemplo, el tema haitiano, pero que sin embargo en su libro sobre el tema establece que República Dominicana está entre los países donde su constitución y sus leyes están por encima de los acuerdos internacionales. Y eso no lo digo yo porque yo no soy experto en eso. Estoy citando a un señor que ahora se ha dejado un chagui detrás, que es experto en constitucionalismo y que sin embargo se contradice cuando habla a lo que ha escrito en su libro sobre derecho constitucional. Bueno. El señor Eduardo Jorge Prats. El que quiere puede consultar el libro y verá que allí él establece que hay 3 condiciones. Una, en donde el país signatario de un acuerdo internacional superpone ese acuerdo a su constitución y sus leyes. Otro, donde solamente las leyes están subordinadas al acuerdo y no la constitución. Y otro, donde ni las leyes ni la constitución están subordinados. Y en ese grupo él coloca a República Dominicana. Entonces yo creo que hay que abrir un debate honesto, serio, pero también profesional. Liberarnos un poco de las pasiones y de unos odios que parece que están reprimidos ahí y que lo que necesitan son pretextos para aparecer. Y una información incorrecta es un pretexto fuera de contexto. Gracias. Un pretexto. Hasta luego.